8:24 minutos, seguimos con el tema social. Esta vez vamos a conversar vía Zoom desde Caracas con Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de feminicidios Utopics. Aimé, un gusto tenerte por acá de nuevo. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación al espacio. Fíjate, leo que en el primer trimestre del año se registraron 53 feminicidios en Venezuela, según investigaciones de Utopics, y más de 15 feminicidios se registraron en abril en Venezuela. Oye, cada vez que conversamos nos encontramos con que las cifras no se detienen, las cifras lamentablemente siguen su impulso, y siempre hay que ir, Aimé, al origen de esto, ¿no? A lo que activa los feminicidios. Bueno, lo principal que hay que decir es que hay que entender que el femicidio es la última expresión de lo que es la violencia de género dirigida a las mujeres y que es una consecuencia de una cadena de violencias que ya probablemente venían ocurriendo dentro de el espacio de pareja, ¿no? Por poner un ejemplo. Y que esto inicia con el tema, por ejemplo, de la violencia psicológica, el tema del control, el tema del acoso, escala a lo que es la violencia física y a la violencia sexual, y puede terminar en lo que sería esta última expresión, que es el femicidio o la inducción al suicidio, que además están tipificadas desde el año 2014 dentro de lo que fue la reforma de la ley acá en Venezuela, ¿no? Uno siempre se pregunta por qué cifras tan altas. Es decir, ¿qué pasa en la relación de pareja para que la mujer resulte afectada en estos términos, para que tenga estos desenlaces? Porque no podemos, oye, terminar de asumir esto como algo inevitable, como algo normal. Tal cual. Lo primero que hay que entender es que hay una frase que yo repito mucho y la digo mucho para que se entienda, ¿no? Lo que es el femicidio. El femicidio es tan viejo como el patriarcado y hasta los momentos no se conoce ninguna sociedad en la que no existe el patriarcado, ¿ok? El femicidio, podríamos decir lo que es la manera en que se controla, y suena horrible, pero es así, así como por ser la última expresión de la violencia de género es esto, ¿no? Es la manera en que se controla que las mujeres no se salgan de esos roles tradicionales en los que el patriarcado normalmente las ha establecido, ¿no? Y esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, vemos los titulares, ¿no? Y vemos el por qué ocurren los femicidios. Vemos que, por ejemplo, la mayoría de los casos son porque las mujeres quieren dejar a una pareja que probablemente sea una pareja violenta, o yo he visto titulares tan horribles como que dicen la mató porque no quiso comprar una mayonesa o no quiso comprar un cubito, ¿no? Wow. Cosas de ese tipo. Entonces vemos cómo la violencia termina siendo la manera en que el patriarcado, en que la sociedad patriarcal intenta colocar a tono, podríamos decirlo así, a las mujeres que quieren salirse de ese rol, ¿no? De ese rol tradicional que históricamente han intentado darle a las mujeres. Entonces, por supuesto, vemos que hay un incremento porque cada vez más las mujeres desnaturalizan este tipo de relaciones violentas, machistas, ¿no? Que se Aimé, pueden dar dentro del este, espacio de la pareja. Aimé, en este momento te están viendo de costa a costa en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe. ¿Ustedes se han asomado más allá de nuestras fronteras para revisar cómo andan las cifras de femicidios en la región? Sí, por supuesto. Es más, nosotras como monitor de femicidios de Utopics somos parte de una red que se llama la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. Y es una red en la que hacen vida observatorios y monitores de diversos países de América Latina. Y hemos visto que, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Además que si nos vamos a lo que es el observatorio de la CEPAL,
vemos que los países donde ocurren mayor cantidad de femicidios en América Latina es, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y por supuesto en México, ¿no? En Wow, México ocurren 10 femicidios en un día, ¿ok? wow. Bueno, Aimé, Y 7 desapariciones de mujeres en un día, bueno, ¿no? Aimé, te agradezco mucho, se agotó el tiempo, pronto volveremos a conversar. Fuerte abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes. Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios Utopics. Amigos, ha sido un gusto como siempre. Hasta mañana.